Saludos amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Para hoy, pues nos honra con su presencia una vez más esa recia figura de la política dominicana, un hombre que donde quiera que está, pues hay que hablar de Atuey de Camps, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ex secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, uno de los líderes históricos de ese partido revolucionario dominicano. Después de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, fue el hombre que cargó más pesado dentro del Partido Revolucionario Dominicano, que hoy lo vemos prácticamente en una situación prácticamente lastimosa. Da pena en la situación de ese partido, que por cierto hoy tiene 74 años y 9 días de fundado en La Habana, en el Cano La Habana, el PRD. Vamos a hablar sobre ese partido y sobre muchas cosas más. Pero queremos agradecer al buen amigo José Mármol, quien es vicepresidente de Relaciones Públicas del Banco Popular Dominicano, el envío del libro Artesanía Dominicana, un arte popular. Esto es de Manuel Antonio de la Cruz, Víctor Manuel Durán Núñez. Queremos agradecer infinitamente esta obra, porque hay un material aquí que yo creo que cada dominicano debe verlo, estudiarlo, sobre todo las investigaciones que se hicieron para buscar todo cuanto aparece en este libro, Artesanía Dominicana, un arte popular. Gracias del alma a José Mármol, quien es vicepresidente de Relaciones Públicas del Banco Popular. Pausamos amigos por unos cuantos segundos para volver con nuestro invitado especial, como ya hemos dicho, en este nuevo horario de 7 a 9 de la noche cada domingo, que lo es nada más y nada menos que el licenciado Atuey de Camps, esa recia figura, además presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, el partido de El Toro. Pausamos. Iniciamos amigos El Pueblo Cuestiona con el licenciado Atuey de Camps, repetimos, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata y una de las figuras más emblemáticas de la política dominicana, el segundo hombre a bordo cuando vivía el doctor José Francisco Peña Gómez, y después de su lamentable muerte pues pasó a ser la figura central del Partido Revolucionario Dominicano. Fíjese, ni usted ni yo habíamos nacido aquel 20 de enero del año 1939, cuando se funda el Partido Revolucionario Dominicano en el Cano, La Habana. La casa de Virgilio Maynard de Reina. La casa de Virgilio Maynard de Reina. Ese partido, el más viejo, un partido que ha hecho grandes aportes al país, sobre todo a la democracia dominicana, y que ha aportado su cuota de sangre a este país. Hoy está en una situación que da pena, porque aún no se sabe si ese partido podrá durar un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Es como si estuviera en vía de extinción el PRD. Yo sé que para usted es muy penoso tener que hablar de su partido, que lo vio nacer a usted, en el que usted desde niño junto a su padre pues empezaron a trabajar, ver la situación tan difícil por la que está pasando el PRD. Su opinión al respecto de lo que está pasando y qué podría pasar dentro de algunos meses dentro de ese partido. Bueno, primero las gracias a ti, Ercilio, por esta nueva invitación de asistir a tu programa. Segundo, en este nuevo horario. Segundo, el hecho de que tú hayas dicho de que la situación del PRD da pena. Coincidimos plenamente con unas declaraciones que ofrecí a la prensa en su momento. Cuando me hicieron la pregunta sobre el PRD, dije, da pena. Y la verdad es que es así. Ahora, por donde quiera que paso, hay muchos compañeros que de un modo u otro cifran la esperanza de que se puedan resolver esos problemas. Todo indica que hay una obnubilación mental y que las partes en pugnas no comprenden que prácticamente han tocado fondo. ¿Han tocado fondo? Prácticamente. Y que además
¿quiénes se resultan beneficiados con la destrucción del PRD? Los enemigos del PRD. Y yo no tengo que entrar en muchos detalles de quiénes son. Ahora, ¿cómo es posible que figuras como Hipólito Mejía y como Miguel Vargas Maldonado, uno ministro, el otro presidente que lo designó como ministro, no hayan sido capaces de entender que los tiempos cambian y que el país se requiere de un fortalecimiento de la oposición? ¿Por qué? Porque se habla del 16 y del 2016 se habla de las perspectivas electorales. Las reelecciones en este país del Partido de la Liberación Dominicana han sido posibles básicamente por la situación de tullido en términos de principios en que ha venido actuando el PRD. Tullidos. Sí, tullidos ideológicamente, tullidos en términos de dinamizar una acción política. ¿Por qué? Porque se han desdicho. Como tú manifiestas en el Cano, en La Habana, se funda el PRD. ¿Cuál fue el lema del PRD? Libertad, democracia, justicia social, sufragio efectivo, no reelección. ¿Atendiendo a qué? A las influencias en el año 1939 que ejercía la Revolución Mexicana contra Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que lo único que diferenciaba a un PRDista y a un PLDista no era su composición social, como diría Juan Bosch. No, es la misma composición social. Tú me puedes decir, Balaguer ideológicamente era un hombre conservador, pero Balaguer era un hombre con cierta popularidad, que tú no se la puedes negar. Claro. Bueno, y así como Balaguer tiene que decir lo mismo aún de después Bosch. de muerto. Aún después de muerto. Lo mismo de Bosch. Entonces, ¿qué cosa diferenciaba a un reformista, un PLDista y un PRDista? Lo único que lo diferenciaba era que en el caso del PRD eran antirreligionistas y que su líder, José Francisco Peña Gómez, y su líder histórico, Juan Bosch, el primero hizo consignar en la Constitución del 63 la prohibición de la reelección presidencial de por vida y de la vicepresidencial. Y el segundo, su tesis doctoral y su historia de vida, su currículum vitae, fue cifrado, comprometido, embargado con la tesis de que la reelección era la causa de nuestros males políticos y sociales en la República Dominicana. Entonces, todo eso lo cambian. Al cambiarlo, y lo cambia Hipólito, pero lo cambia también Miguel, porque Miguel apoyó a Hipólito en esa dirección. Pocos no apoyamos a Hipólito en esa dirección. Y por supuesto, ese es el factor que en definitiva genera que quien habla asuma la responsabilidad de crear un partido político que vuelva a los principios primigenios del PRD histórico, que es el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Ahora bien, tú negarle peso a la matrícula del PRD es un error, porque tiene un peso la matrícula del PRD, por supuesto. Y por eso que están luchando ellos. Por eso que están luchando. Ahora, ¿de qué modo están luchando? Están luchando en una acción, obviamente, que es una acción prácticamente suicida. Y es una lástima, porque tanto Hipólito como Miguel han sido empresarios. Y el empresario se supone que tiene sentido común, práctico. Cuando una empresa va hacia la quiebra, actúan y utilizan obviamente el bisturí y cortan donde tienen que cortar y llegan a acuerdos. No, yo no puedo llegar hasta que el edificio termine la 20ª planta. Yo llego hasta la 15ª. Bueno, pues bien, se llegó hasta la 15ª. Estoy hablando en términos de construcción. Claro. O en definitiva, la experiencia misma de Hipólito Mejía como importador de productos agrícolas, de semillas y de otras cosas más, ¿no? Entonces, en esa dirección, yo entiendo que es una verdadera lástima. No voy a entrar en detalles
de que la decisión de un tribunal, en definitiva, de un disciplinario, adoptó una medida y que luego la comisión política, por otro lado, dirigida, el primero por Miguel, el segundo por Hipólito, y ahora los anuncios de que en definitiva la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, ya con una posposición, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lamentable. La solicitud de Hipólito Mejía a la Iglesia Católica, la respuesta de miembros de la Iglesia, que decía, bueno, lo que tienen que hacer es que si se van a dividir, que cada quien coja su parte y punto. Entre otras cosas, el padre Luis Rosario lo manifestaba, por supuesto, con dolor del alma, ¿no? Y el hecho de que la propia Iglesia dice, bueno, lo primero que tiene que haber es, si quieren que uno medie, es un acuerdo entre las partes. Y bueno, Miguel Vargas dio una declaración en relación con el tema. Pero es lamentable. Obviamente el gobierno camina más cómodo. No tiene que ser muy un factor activo Danilo Medina, sino sencillamente dejar hacer. Y como tal va más cómodo. Punto. Porque en la medida en que se entretienen las fuerzas opositoras, tú sigues más. Usted y yo hemos leído lo que fue la guerra del Japón cuando Estados Unidos pues lanzó la bomba atómica. Pearl Harbor y después obviamente la bomba atómica. Que se pensaba que no iba a haber jamás reconciliación entre Estados Unidos y Japón después de la guerra de Vietnam. Sin embargo, hoy son grandes socios comerciales. Así es. Parecería por los pronunciamientos de ambos que la animadversión entre Miguel e Hipólito es más fuerte que la de Estados Unidos con Japón o Estados Unidos con Vietnam, o sea, Vietnam contra Estados Unidos. ¿Habrá división? ¿Piensa usted que podría llegar un momento en que recapaciten esos dos líderes del PRD y sus seguidores y se unifiquen? Mira, de si habrá división, negarlo, como se le atribuye. Ya prácticamente hay división, hay dos partidos. Como se le atribuye a unas autobiografías que hizo Luperón, y donde se señalaba que el planteamiento de querer ocultar la luz del sol sacándose los ojos no era correcto. Ahí tienes tú ya manifestaciones de renuncias de diputados, que ya es división. Carlos Gabriel renunció. Pero hay otros que ya lo habían hecho antes y demás. Eso te indica a ti el grado de descomposición hasta dónde ha llegado. Yo he dicho que un dirigente nacional con influencia en la base tiene que tener mucho cuidado de su boca, de lo que sale de su boca, porque unas declaraciones virulentas generan un estímulo para que cualquier fanático en una campaña ejecute una acción que no es la más indicada. Por eso el líder político tiene que tener comedimiento. Usted puede tener diferencias, hasta irse la trompada si se quiere, que no es lo más indicado, a nivel dirigencial. Pero cuando tú vas a bajar eso a la base, tienes que tener mucho cuidado, porque la interpretación... Está enviando un mensaje negativo. Exactamente. La interpretación de la base no es la misma que hace el dirigente arriba, que puede dialogar, claro, discutir, responder. Que se supone que tiene capacidad para hacerlo. Se supone. Entonces, a veces esas suposiciones guardan una gran diferencia con la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones. Y yo lo he dicho sin pretender tener boca de chivo. Ni bola de cristal. Exactamente, porque esa es la experiencia. El fanatismo conducido a los niveles de los fanáticos es grave. Entonces, yo llamo la atención en ese sentido a una serie de compañeros para que se sepa manejar. Yo estimo que las diferencias
clasistas, si se quiere. Entre Hipólito y Miguel no las hay. No las hay. Ambos son clase media en su nivel de ascenso. Uno llegó a ser presidente de la República, el otro ha sido ministro de la Presidencia. Ambos quisieran ser presidente de la República eternos. Ministro de Obras Públicas. Ministro de las Obras Públicas. Es decir, un gran empresario. Exactamente, gran empresario. Ambos quisieran ser presidentes eternos y demás. O cuidado, si hubiese otro tipo de cargo. En una isla como esta, con la experiencia que nos ha brindado la historia. En Haití uno construyó un castillo en Cabo Haitiano, el Sanssouci, el palacio, y se proclamó emperador. Henry Christophe, número 1. Entonces, en esa dirección, con las riquezas que tiene la historia dominicana, yo entiendo, guardando la diferencia histórica, que debían de ser comedidos y de ver. Creo que la posposición de la convocatoria del Comité Ejecutivo en el caso del Hotel Dominican Fiesta, o como se llame ahora, ¿fue acertada? Fue acertada, y si en definitiva fue por lo que se dice de la administración del hotel, que no entendió que era conveniente hacerlo allá, bueno, pues bendita la decisión del hotel, ¿no? El hecho mismo de que Hipólito Mejía asumiese una actitud un poco cuidadosa en términos de no llegar a la acción, a la sanción de Miguel Vargas, en este caso de la convocatoria de la mentada comisión política, y en aquel caso del mentado tribunal disciplinario, yo creo que ambos hechos son hechos positivos. Ahora las cosas continúan, ahora sigue, y en esta fiesta los únicos que están bailando son los enemigos tradicionales, y hay que pensar en el país. Bueno, que Dios ilumine a los PRDistas, que Dios ilumine a los reformistas, que Dios ilumine a los PRDistas. Realmente la situación que vive el mundo, y por qué no República Dominicana, requiere de cabeza fría en estos momentos en que el mundo está viviendo uno de los peores momentos en el orden económico que pudiera degenerar en asuntos políticos, sociales, en fin. 26% de desempleo en España. En España, los dominicanos buscando los zafacones en España, ¿qué comer? Así es. Esa es la situación. Y de continuar las cosas como van, podríamos llegar aquí en República Dominicana a vivir esa misma situación. Usted es un hombre que ve un poco más allá, por eso siempre se le ha distinguido a usted. Y por eso Peña Gómez siempre lo tuvo de cerca. Usted no le puso una pistola a Peña Gómez para que fuera su mano derecha prácticamente, ¿no? Porque él veía en usted el hombre capaz de, en momentos difíciles, ponerle la mano en el hombro, como el padre al hijo, el hijo al padre, o grandes hermanos, y dar su opinión. ¿Qué usted opina de la gestión en estos meses del licenciado Danilo Medina? Hay quienes han estado felicitando por la forma en que él se ha estado manejando, otros han criticado de que la reforma fiscal, en fin, pero para Tuey de Camps, que tiene autoridad para hablar sobre distintas cosas, o casi todo en lo referente a lo político, ¿qué opina sobre este gobierno? Mira, yo creo que los movimientos que Danilo ha hecho, sin esa parafernalia, son positivos. Pero me llama la atención ciertas actitudes que creo que Danilo debe de castrarla inmediatamente. ¿Descartarla? No, castrarla. Ah, castrarla. Hey, por ejemplo, Danilo fue en la campaña a la tumba de Juan Bosch y dijo que nunca se reelegiría. Sin embargo, esa vocación del lambonismo que acontece para congraciarse con los presidentes, alguien saca un cartelón hablando de la reelección de Danilo y es publicado en primera plana. Yo creo que hay funcionarios del gobierno que pueden perfectamente llamar la atención y tomar medidas para que ese tipo de cosas
no se repita porque constituyen burlas al pueblo dominicano. Segundo, soy un convencido de que Danilo pudiera hacer algunos cambios que la sociedad sí lo está demandando hace tiempo. Pero el principal cambio es un cambio de tipo conductual, moral. Por ejemplo, un decreto presidencial puede suprimir 300 y tantos subsecretarios de Estado o ahora viceministros. Pero cuando tú lo suprimas, suprímelo realmente. No hagas una situación en donde el país entienda que lo que se le está es cambiándole el collar al perro. ¿Qué quiero con esto decir? Obviamente los cargos no se han eliminado, los gastos siguen. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque la carga fiscal, o mejor dicho, la cantidad de impuestos que significa cargar con gastos fijos del Estado de tal magnitud es una cosa que desespera y que el contribuyente no ve, ni el empresario no ve que haya la parte que corresponde al Estado dominicano de modo dinámico, de modo efectivo, de modo eficiente. Entonces, en esa dirección se están produciendo acontecimientos que hay necesariamente que ver. Por ejemplo, Danilo ha auspiciado algo que es muy correcto. Él hablaba del Banco de los Pobres. No veo mucha actividad en ese sentido. Y se remontaba en la campaña a la experiencia de la India. Se ha hablado de la agilización de préstamos para la pequeña empresa, las MIPYMES, que son muy importantes, porque tú auspicias 500 empresas, supongamos, y la multiplica de esa naturaleza por 5. Y tú estás planteando ya por encima de 4.000 prácticamente. Claro. Nuevos empleos. Entonces, en esa dirección, tú no puedes a una persona que se ha estado preparando para ese pequeño crédito, someterlo a una tortura, a una viajadera, a una burocracia fastidiosa. Y está pasando algo parecido. Lo digo porque he hablado con varias personas, incluyendo del PLD, que han hecho esas solicitudes y en definitiva se les ha estado dando larga. No creo que ese haya sido el espíritu del presidente de la República. Por otro lado, hay situaciones en las que obviamente usted tiene que tomar medidas. A mí me parece que lo que el presidente de la República ha heredado de que por importación de petróleo RC2 aquí tú tengas que estar pagando a intermediarios cifras que constituyen vergüenza. El presidente debió ¿A intermediarios? Sí. Y yo digo con cierta propiedad porque yo fui de los que conversó con los distintos presidentes, Herrera Campín, Caldera, Carlos Andrés, en Venezuela, para conseguir RC2. Es decir, en la necesidad de asfaltar las calles y carreteras. Y lo conseguimos. Claro, no lo ejecutamos porque cuando llegaron ya habíamos pasado el gobierno. Entonces el que se benefició fue Balaguer. Bueno, pero ¿cómo es posible que un secretario de Obras Públicas X empiece a hacer negociaciones y a recibir beneficios de funcionarios que en definitiva están también demandando participación en esos intereses, en esos beneficios? Porque se importe y sea quien fuere que lo importe, entonces tal persona está recibiendo una cantidad de dinero. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque eso es una estafa al pueblo dominicano. Eso no puede ser. Eso tiene la misma característica de la bendita privatización de Leonel Fernández Reina, de la electricidad. Óigame,
Si Trujillo compró la Corporación de Electricidad, pues, que estaba en manos norteamericanas, ¿cómo diablos tú, porque hayas dicho en un contrato que tiene capacidad instalada, si tú no le estás supliendo, si tú no estás consumiendo combustible, ¿cómo es posible que tú estés teniendo que pagar? Porque, como en el caso del Spin Aero y otros más, Claro. una energía que no está sirviendo. Hombre, pero no puede ser. Y otras cosas, diabluras más, que se han hecho en esa área, que no es solamente de las administraciones del PLD, también de graves administraciones. El plan que en definitiva puso en práctica Salvador Blanco, de el caso de las plantas movidas por carbón, que era lo más barato, ahora lo están aplicando. Ahora lo están aplicando. ¿Por qué? Porque los negociantes de electricidad inmediatamente cambiaron para buscar vías de comunicación de ingresos más rápidos. Esas son verdaderas barbaridades que Danilo debe de corregir. Creo también que hay una serie de, necesariamente, de inversiones en determinadas áreas que tienen que marchar. ¿Por qué? El mes de enero y el mes de febrero son meses muy difíciles, porque los compromisos que se hacen en diciembre se manifiestan de modo muy crudo en enero y en febrero. Tengo que admitir que hay la adopción de algunas medidas que, dicho sea de paso, son correctas en términos de que el presidente de la República es un hombre de carne y hueso, no es un mesías, ni mucho menos, pero de un modo u otro tiene que haber correctivo. Por ejemplo, Danilo salió para Chile. Bueno, muy bien, que vaya para Chile. El gobierno tiene una serie de compromisos. Se ha estado diciendo que Leonel Fernández Reino va a presidir una serie de actos del PLD. Bueno, es un derecho que tiene Leonel, del PLD. El presidente. Del PLD. Claro. Exactamente, lo que no es presidente de la República. Entonces tiene que tener derecho perfectamente a hacer ese tipo de situaciones. Pero hay problemas de inversión que necesariamente debían de ser corregidos, y corregidos con tiempo. Dicen que el pasmo con tiempo tiene cura. Bueno, yo diría que en la medida en que se enfríen las cosas, porque el tiempo también es un bálsamo para cicatrizar heridas y situaciones y bajar voluntades, muchas veces la cresta de la ola, es bueno aprovecharla para poder hacer algunas cosas que la sociedad está demandando. Por ejemplo, cuando Hipólito dice que va a recorrer el país y va a movilizar las masas, yo dije, bueno, ese es un derecho que él tiene. Muy bien. Pero cuando Peña Gómez y nosotros hacíamos eso, era sobre la base de un estudio del comportamiento social, del flujo y del reflujo de las masas. Porque las masas, y lo dice un principio marxista, se mueven por sus reivindicaciones inmediatas. La lucha del medio millón. No por ofrecimiento. La lucha del medio millón ligada a los intereses de sectores como Unachocín, como Poase, incorporó esos sectores. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que el presidente de la República, Danilo Medina, llama a los empresarios sindicalistas, que generalmente han sido miembros de la oposición, y los cortocircuita, sencillamente. Y los cortocircuita con la promesa de que le va a dar un peso por galón de combustible para renovar la flota, que termina siendo 50 centavos por galón de combustible, que es bastante, para renovar la flota. Entonces ahora el sindicalista que quiere actuar piensa más de una vez ese tipo de acción. Entonces, no es que usted tenga que rebrujar el credo con piedra, no. Es que sencillamente, para tú hacer movilizaciones, tiene que ver lo que llama las condiciones objetivas
pero también las subjetivas. Entonces, es un elemento suficiente para volcar las masas. Para volcar la masa, el hecho de que tú digas que va a movilizar. Bueno, Hipólito es una especie de correcamino, le gusta eso, bien, tiene todo el derecho a hacerlo, pero en definitiva hay que tener cuidado, porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que se puede en el momento. Bien, para aquellos jóvenes que escucharon hace unos momentos aquello del medio millón, fue una lucha que se libró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, teniendo a la cabeza de esa lucha al licenciado Atuey de Camps, lo que le costó mucha cárcel, lo que le costó mucha represión, muchas noches de insomnio, muchos escondites. Es decir, no éramos pocos los que temíamos por la vida de Atuey de Camps en esos momentos, enfrentando a la policía, enfrentando a Balaguer, enfrentando a los anarquistas, enfrentando a aquellos que no aceptan la disidencia, en fin. Y sin embargo logró su objetivo, o sus objetivos. Y es prácticamente, lo voy a decir así, no sé si él me va a ripostar algo, ahí donde nace la gran figura política de Atuey de Camps, cuando se impuso mediante esa lucha de masas. De masas. La más grande que registra la historia La dominicana. más grande que registra la historia del país y sobre todo, ¿con cuáles fines? La educación. Medio millón para la universidad. Y ahora cualquiera dice, y cualquiera protesta, y cualquiera dice muchísimas cosas. Y hace 4%. 4%. Ahora. Es como un programa de televisión, ahora cualquiera lo saca. Con dos anuncios y un amigo, saca un programa de televisión. Pero en aquellos años había que tener otro tipo de cosas. Es decir, que yo quiero aprovechar esto para no solo orientar a los jóvenes, sino también para decirle que muchas cosas de las que están pasando hoy, de las que se han logrado, es gracias también al trabajo tesonero, a la lucha sin cuartel de hombres como Atuey de Camps y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que se han ido apagando cual cirio, cual pálido cirio, como dice la canción de los Panchos. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con nuestro invitado especial, que lo es don Atuey de Camps, en este nuevo horario del Pueblo Cuestiona de 7 a 9 de la noche. Pausamos. Continuamos, amigos, con el Pueblo Cuestiona en este nuevo horario de 7 a 9 de la noche cada domingo. Hoy con la honradora presencia del licenciado Atuey de Camps. Me gusta entrevistarlo porque con Atuey se puede hablar de historia general, de cultura general, en fin. Pero la historia del PRD es la que más me fascina porque él la conoce desde la A hasta la Z. Y como que, por lo que he visto, por lo que me han comentado, parece como que no, la gente no acepta de que entrevistemos a Atuey o que Ercilio entreviste a Atuey y no le metamos un par de pinceladas históricas. Bueno, a ti te gusta porque además tú has sido coprotagonista de la historia dominicana. No solamente en el caso de haber sido muy amigo de Peña Gómez, aunque fuiste muy amigo también de otros líderes políticos, y además en donde nunca se te ha cuestionado tu capacidad profesional y además tu voz en la radio Santo Domingo Rebelde de la Revolución, con Luis Acosta Tejeda y con varios otros más, está presente, como también la calle Espaillat. Estuvimos en la puesta en circulación de un libro de Tony Raful, Un gran parto. Es una lástima que en la explicación que él dio, estando tú presente también, no se hablara del tema de tu participación en ese proceso. Pero bien, tú eres un coprotagonista y conoces perfectamente lo que ha acontecido con José Francisco Peña Gómez y lo que ha acontecido con Juan Bosch y lo que ha acontecido con nosotros y con otros líderes políticos. Y en el caso del PRD, yo quiero significar que cuando expulsamos, por ejemplo, a Fiquito del PRD, lo expulsamos porque Fiquito y otros que también expulsamos asumieron una posición de traición, votando por Peguero Méndez y no como el partido había dicho, que era por Winston Arnaud.
Que eso le provocó la muerte a Winston, parece. Y eso parece estimuló esa muerte de Es Winston. infarto fulminante. Exactamente. Entonces, en esa dirección, obviamente, el gran beneficiado era era Leonel Fernández Reina, que se había entrevistado con él en Haití, con Pedro Méndez. Y Fiquito había salido de la casa de Peggy, obviamente, en el vehículo de Peña Gómez. Y hasta Papotico Crespo es de los que se pronuncia diciendo a Tuey, perdóname, pero me han solicitado. Y bueno, se produce la votación, aquella famosa, que traiciona obviamente una decisión del partido. Se quería llevar más allá esa expulsión, se quería expulsar a Peggy. Yo me opuse a esa expulsión, pero no a la expulsión de Fiquito Vázquez. Digo esto porque algunas personas me han preguntado o me han dicho en qué momento fue que se produjo esa acción. Hoy, Fiquito, que dicho sea de paso fue el coordinador también de Hipólito Mejía en las seccionales del exterior, asume una acción de presidente del Tribunal de Disciplina, siendo miembro, de un tribunal, cuando tú designas a una persona como presidente, tiene que estar ratificado por los organismos de elección, en este caso, Comisión Política o Comité Ejecutivo Nacional, y Comité Ejecutivo Nacional, no o, y Comité Ejecutivo Nacional. Si el Comité Ejecutivo lo ratifica, no tiene por qué ratificarlo la Comisión Política, que es un organismo subalterno del Comité Ejecutivo Nacional. Digo esto en función de acontecimientos. No es que la soberanía del tribunal se cuestione en sus decisiones, no. Es que los mecanismos de sanción que operan tienen que estar validados necesariamente. Todo está escrito en el PRD. Por mecanismos institucionales. Yo no sé si esa reforma, porque aquí ahora, o de un tiempo para acá, se han producido algunas reformas y se han pagado algunos asesores para hacer constitución, cuando la constitución más progresista que se conoce era del 63 y lo único que tú tenías que hacer era aplicarla. Sí, los estatutos lo han cambiado, en definitiva, pero quiero significar ese hecho histórico, como hay otros acontecimientos que se produjeron en su momento, entre otras cosas. Pero digo esto como una anotación. Atuay de Camps, usted tiene sus adversarios y sus amigos, muchos amigos y algunos adversarios. Usted no es un lingote de oro, usted no le puede caer bien a todo el mundo, ni mal a todo el mundo. Bueno, eso nos cabe a todos. Tenemos nuestros enemigos gratuitos, adversarios gratuitos. Usted lo tiene, usted lo sabe, claro, usted lo ha enfrentado en sus momentos. Claro. En fin. Pero a usted nadie le puede quitar, nadie lo puede cuestionar de que usted ha sido un gran batallador, un gran luchador por las mejores causas en República Dominicana. Prueba de ellos las veces que fue a la cárcel, cómo enfrentó a Balaguer y su maquinaria en esos 12 años, cómo le arrebató el $500,000, cómo hizo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un bastión por la democracia del país, por la educación del país, cuando muchos de los que supuestamente se comían un fusil escúcheme esto, y hacían pipí balas, cosas que eran mentira. Usted siendo un mozalbete prácticamente hizo todas esas cosas. Usted se ha sacrificado por este pueblo. Si llegara el momento de que para bien de este pueblo, del pueblo que lo vio nacer, que lo vio crecer, que lo vio luchar, que lo sigue viendo luchando por las mejores causas, alguien se le acercara a usted, individual o en grupo, y le pidiera que hiciera un sacrificio más por el país y volviera al PRD para ver si con esa capacidad suya, si con esa experiencia suya, si con eso que usted ha vivido, con esa nota sobresaliente como político dominicano, usted volviera al PRD para hacer del PRD lo que Peña Gómez soñó y que usted lo acompañó hasta el último instante
en que él depositó su ataúd en el Cristo Redentor? Bien, esa pregunta tuya me obliga a mí a hacer también otra puntualización. Cuando se produce la confrontación Jacobo Magluta y Peña Gómez, que eran compadres, como también Juan Bosch, que era compadre de Peña, esa lucha llega a niveles muy fuertes, de modo y manera que un sector de la clase media dominicana, en una casa de un distinguido médico, se reúnen para lo que se llamaba el grupo moderno. El moderno. Entre ellos figuras muy conocidas, algunos desaparecidos, como el doctor Aní Vidal, que en paz descanse. Plantearon la creación de dos partidos políticos como una fórmula de resolver el impasse entre Peña y Jacobo. Uno, el Partido Revolucionario Institucional PRI, del lado de Jacobo, listas verdes con fondo blanco, y otro, con la vez de la victoria, y la vez de la victoria, y otro con la rosa de la Internacional Socialista, llamado bloque, el BIS, bloque institucional socialista, socialdemócrata, algo socialista, bien, BIS. Yo era secretario general del partido y convoqué a un grupo de compañeras y de compañeros y dije, ni BIS ni PRI. Está Ebelice en ese grupo. Sí, y Leonor, PRD. Ni BIS ni PRI, PRD. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba era la congelación del partido. Al plantearse la congelación del partido, nos llevan a una encerrona en la que distinguidas figuras de la vida política nacional, entre ellas Rafael Alburquerque Castro, el mismo José Israel Cuello y otros más, habían redactado un documento, estaba Andy Daguarre, un documento en el que se planteaba la congelación del PRD. Y yo dije que no. Peña Gómez había cometido el error histórico de firmar ese documento. Y cuando yo lo veo, que veo la redacción, digo, ¿quiénes lo escribieron? Digo, aquí está, obviamente, la redacción de dos distinguidas figuras, Rafael Alburquerque y José Israel Cuello. Por el estilo, obviamente, muy especial con que escribían y se pronunciaban. Entonces, en esa dirección, yo me opongo y digo que no. Digo que es un error. Recuerdo que Andy Daguarre me dice, te van a pasar las masas por encima. Y yo le digo, masas, y tú sabes lo que es eso. Andy, a quien le tengo afectos personales, es hijo de don Juan, del señor Daguarre, que fue médico de la novia de Villa. Y yo le digo, el dueño de la novia de Villa. Y yo le digo, óyeme. Don Andrés. Don Andrés Daguarre. Y yo le digo, óyeme, ¿y tú sabes lo que es eso? Porque en la Universidad de Columbia, donde tú estudiaste, no se sabe, tú no viste eso. No, tú no conoces lo que es la masa, ni tampoco la novia de Villa lo conoce. Le suelto esa. Me voy a mi casa, convoco a la dirigencia del partido. Y luego Peña Gómez llega a mi casa en la tarde, la tardecita, a la hora de las 2 luces, como se dice. Y me dice, mira, yo entiendo igual que tú, yo cometí un error. ¿Tú crees que eso se puede subsanar? ¿Tú crees que se puede lograr la mayoría? Digo, yo creo que sí. Digo, yo voy a buscar a Ángeles Suárez, que está en Nueva York. Voy a buscar a Santos Sena Pérez. Voy a buscar a Almanzor González Canahuate. A Barón Suero Cedeño, que en paz descanse, me va a ayudar en esa dirección. Y yo creo que tú puedes perfectamente. Bueno, a Cotubana Madrid, que en paz descanse, que tú puedes contribuir perfectamente. Que era su gran amigo. Sí, así lo es. Y bueno, y tú puedes decir, bueno, yo voy a buscar a Rutinel Domínguez, yo voy a buscar que está del lado de Hipólito, de Jacobo,
yo voy a buscar a Freddie Clark. Freddie Clark era de Jacoma, usted estaba en Nueva York, en el Bronx. Vino con un pasaje de Peña Gómez, pero en lugar de votar por Peña Gómez se quedó con Magluta. Bueno, pero finalmente yo fui a ver a Florian Tavares y logré que se apersonaran los inspectores de la Junta y demostré que teníamos mayoría. Y San se acabó. Pero Peña Gómez no disolvió el BIS, ni Jacobo disolvió el PRI. Peña Gómez designó a Hipólito Mejía como presidente del BIS. ¿A Hipólito Mejía? Sí. Entonces, yo nunca he renunciado al PRD. Yo formé un partido que representa los principios primigenios del PRD con la no reelección presidencial. Es decir, cuando se habla de que a mí me expulsan, óyeme, es una decisión que toma Hipólito Mejía y un grupo posteriormente, pero finalmente o inicialmente la acción la asumí yo porque yo no podía ver pasar la reelección presidencial, como decía Martí, que tan culpable se es por acción o omisión ante un crimen si usted no lo denuncia. Y yo lo denuncié. Y cuando en definitiva no se podía otra cosa, me puse yo de valladar. Es decir, para que tuvieran que pasar por encima. Entonces, en esa confrontación, yo la llevé y la extremé. Alguna gente dice, bueno, pero usted debió de haberse quedado. Adiós, pero si yo me quedo, es una admisión tácita de que a mí me han sobornado y aquí no hay dinero para sobornarme. Entonces, ¿voy yo a quedarme callado ante el crimen que se estaba cometiendo? No. Tengo que decir también que posteriormente Hipólito ha admitido en un mea culpa esa acción de que fue un gran error y una gran maldición. Todos estos vientos que estamos cosechando ahora es obviamente la siembra del tema de la reelección presidencial, entre otras cosas. De no haber sido así, muchos fuéramos presidentes sin problema y no hubiese habido oportunidad para probablemente otros que con pocas condiciones han manejado el Estado y de qué modo para perjuicio de la sociedad dominicana. Entonces, la pregunta inicial tuya es de si yo puedo sacrificarme. Mira, a cada rato, por donde quiera yo camino, me vienen y me plantean, no uno, cientos de dominicanos, ese tema. Yo no soy, como tú decías, un doblón de oro, un lingote de oro. Que el lingote de oro hay que tener cuidado, porque si tú lo lanzas y te cayó en la cabeza, lo mata a quien sea también. Entonces, no, yo no lo soy. Tengo contrarios. No lo somos. Exactamente. Tengo contrarios, tengo afectos también. Pero nunca he negado mi concurso para las grandes obras que el país requiere. Nunca. En esa dirección no soy obstáculo. El problema es que para tú mediar tiene que haber una disposición que no la hay. No la hay en este momento. No la hay. Entonces, parecería como que no hay una conciencia de que han tocado fondo. Y hay que dejarlo, de cierto modo, que lleguen hasta donde ellos quieran llegar. Si se es tarde, óigame. No es culpa suya si exactamente, ellos tendrán que, por supuesto, responder ante el país, ante la historia, por esos acontecimientos. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia una vez más esa recia figura de la política dominicana que yo quiero, respeto y admiro. Como he dicho en otras oportunidades, no es un lingote de oro, tiene sus adversarios, con razón o sin razón, pero sus adversarios, como lo tenemos todos, con razón o sin razón, pero es Atuey de Camps. No se puede escribir la historia de República Dominicana de los últimos 50 años ignorando esta figura que hoy nos honra con su presencia. Yo viví esos momentos, estuve muy cerca de él en el PRD cuando inicié mis pasos políticos por ese partido
y me di cuenta la capacidad de trabajo, la capacidad de penetración en los sectores más carenciados de República Dominicana cuando él buscaba la Secretaría General del Distrito Nacional allá en el año 1976. Para quienes habla Hercilio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos. Y será pues hasta la próxima. Y en cualquier momento traemos de nuevo a Tuey de Camps a hablar de historia. Hasta la próxima.